También incluso podríamos probar crear varias herramientas de cartón, entrenar la red neuronal y en dependencia de cuál estemos utilizando. Hola, bienvenido. Esto es PyCraft, un canal dedicado a los proyectos de tecnología y programación relacionados con videojuegos, especialmente con Minecraft. En el video de hoy vamos a continuar la serie creando nuestro propio sistema de realidad virtual casero, pero en esta ocasión vamos a añadir una nueva característica. Vamos a crear un control de movimiento que no solo sea capaz de reaccionar a las acciones de caminar, saltar y tal, sino que nos permita craftear, nos permite estar picando bloques y lograr así un sistema de control más avanzado. Y es que, como muchos conocerán, el sistema actual que estamos utilizando solo es capaz de detectar ciertas acciones, por ejemplo, nadar, saltar, correr y tal, pero ya las que son más de interacción con bloques, lo que es atacar, lo que es craftear, sí no está integrado. Entonces hoy vamos a estar desarrollando un nuevo algoritmo que nos permita también complementarlo y lograr un programa mucho más avanzado. Por cierto, ya en el canal hice un video similar, es decir, con una idea un poco parecida, de utilizando un algoritmo de detección de color y un guante, crear una especie de guante de realidad virtual que funcionara para todo esto. Es decir, este te iba a permitir poner bloques y destruirlo mediante gestos. El problema de este era que, como la idea es crear un sistema que sea 360 grados, cuando te gires el sistema no sería capaz de detectar la mano y ahí por supuesto teníamos este inconveniente, ¿vale? Vale, para demostrarles un poco mejor y que puedan visualizar la idea, voy a estar utilizando el MediaPipe Studio, que ahí van a ver una serie de demos utilizando la librería MediaPipe, que también la hemos utilizado en otros videos, para que se haga una idea un poco de lo que sería la detección de objetos, ¿vale? Luego vamos a hacer nuestra implementación y vamos a probarla dentro del Minecraft. Vale, aquí pueden estar viendo un ejemplo. Aquí detecta la persona, luego pone el porcentaje del accuracy, es decir, qué tan certero cree que sea el objeto. Y por ejemplo, podríamos hacer una prueba utilizando esta banana, un ejemplo que pongo. Vale, en este caso, como pueden ver, hay una serie de objetos, es decir, la red neuronal está entrenada con una base de datos. En este ejemplo, por ejemplo, es Coco Dataset, que es capaz de reconocer hasta 80 objetos distintos. ¿Vale? Esto es una demo. Y para nuestro caso, por ejemplo, también detectaría el celular. Para la demo podríamos entrenar nuestra propia red neuronal que sea capaz de detectar un objeto específico. Pongamos un ejemplo, un pico de Minecraft hecho de cartón. Y en dependencia de cómo lo movamos, poner distintas acciones dentro del juego. En este caso se me había ocurrido que para una pequeña demostración vamos a utilizar el plátano como si fuera un pico, ¿vale? Vale, para la detección vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a utilizar YOLO. Esto lo voy a explicar muy rápido, no se preocupen. Y la idea va a ser utilizar YOLO, por si no lo sabes, es un programa que basado en inteligencia artificial va a ser capaz de detectar imágenes, que es la idea que teníamos, donde la imagen la separa en distintos cuadros y en dependencia de las clases nos va a localizar la imagen que queremos, ¿no? En este caso, nuestro target va a ser la banana, es decir, el plátano, ¿vale? Y va a comparar entre los frames que va detectando si ha habido algún cambio. Es decir, vamos a estar controlando la velocidad y si hay una velocidad mayor a cierto umbral, vamos a estar presionando clic, ¿vale? Un poco por arriba. De todas formas, si quieren que explique más a fondo este algoritmo, déjalo en los comentarios y preparo un video adentrándome más en lo que es YOLO, cómo funciona todo el algoritmo, pero todo. Vale, pues ya estamos dentro de Minecraft. Vamos a ver si podríamos minar o picar aquí algunos bloques utilizando el plátano, ¿vale? Vamos a ver. Por ejemplo, pongo esta mano aquí para que vean que no voy a estar utilizando ningún periférico. A ver, ya ven que lo está detectando y por ejemplo ahora no lo estoy moviendo, ya lo detecta, pero para que lo detectara tendría que moverlo, ¿vale? Si hago así, ¿vale? Entonces ahora podría ser así, por ejemplo. Por ejemplo, usarlo como un pico. Vale. Vale, como pueden ver, la sensibilidad, por supuesto, también puedo configurarla. Arriba van a ver que hay una letra que dice, por ejemplo, Speed. Y en dependencia de la configuración que yo haga, puedo poner que va a dar clic en dependencia si el movimiento es mayor o menor, ¿vale? En esa medida. Entonces, por supuesto, para el prototipo final, la idea no es usar un plátano, sino crear una red neuronal y ajustarla, ¿no? Que sea capaz de detectar un pico. Vamos a necesitar tener nuestra propia base de datos y, bueno, entrenar la red para que sea capaz de detectarlo. Y, bueno, esa sería un poco la idea. Dime si te gusta el plan que tenemos para el programa. Básicamente, al final estaríamos utilizando todos nuestros movimientos
y tendríamos el pico. También incluso podríamos probar crear varias herramientas de cartón, entrenar la red neuronal y en dependencia de cuál estemos utilizando, bastaría con poner esa acción determinada dentro del juego. Así que dime, para esto es PyCrafting y nos vemos en un próximo video. Bye bye.